Hola, buenas. La herramienta digital básica que vengo a presentar hoy es Quizizz. La verdad es que es un recurso que ya tenía ganas de comentar. En gran medida la usaremos para hacer y compartir cuestionarios, pero es importante saber que también podremos hacer encuestas, que podremos hacer y descargar memes y que también, y esto es bastante novedoso, sirve para hacer presentaciones interactivas. Todo ello lo podremos hacer de manera síncrona o asíncrona. Lo primero que deberemos hacer, por supuesto como siempre, es registrarnos. Iremos al botón de Sign Up y una vez estemos registrados ya iremos al Login. Si vamos a Sign Up, veremos que nos podemos registrar con Google o introduciendo nuestro correo electrónico. Cuando ya estemos registrados nos logaremos y esta será la pantalla que veremos nada más entrar. Una vez dentro, lo primero que podemos ver es el menú que tenemos a la izquierda. Todo lo que tenga esta especie de rayo, actualiza a Super, hace referencia a las opciones de pago. Después, por supuesto, tenemos la opción principal que es Crear. Ahora mismo con dos pestañas, la que hace referencia a cuestionario y a lecciones, que como veis es novedosa, por eso pone beta y de la que luego hablaremos. El resto del menú lo iremos viendo poco a poco. Centrémonos ahora en el primer punto, el de explorar, que también podemos hacerlo poniéndolo directamente en el espacio que hay intermedio, una especie de barra de buscadora como la de Google. Ahí encontraremos cuestionarios ya creados por otros usuarios. Pinchando en cualquiera de ellos, podremos ver todo su contenido. Podremos jugar directamente, tanto de manera síncrona como de manera asíncrona, pero también es recomendable, si creemos que este cuestionario nos va a ser útil en el futuro, copiar y editar. De esa manera, ese cuestionario nos quedará grabado en la biblioteca, lo que nos lleva al segundo punto del menú de la izquierda, la biblioteca. Ahí veremos los cuestionarios o las lecciones que nosotros hayamos creado. Si le doy a copiar y editar, se nos abre directamente el cuestionario y ahora veremos que si volvemos a la página principal y vamos a la segunda pestaña del menú, que es la biblioteca, junto a cuestionarios que nosotros hemos creado, ya se nos ha añadido ese cuestionario que acabamos de copiar y editar. Esto también puede evitar que si nosotros estamos haciendo el cuestionario en clase, si lo cogemos directamente del autor, si él por cualquier cosa hace cambios, nosotros a lo mejor no lo sabemos y estamos aplicando ese cuestionario con los cambios del autor, cuando no los queríamos. Por lo tanto, hacemos el cuestionario de alguna manera nuestro, nos lo traemos para nuestra biblioteca, no nos sorprenderán cambios posteriores, salvo los que nosotros mismos queramos hacer. Si seguimos en el menú de la izquierda, la próxima pestaña que nos vamos a encontrar es la de informes, que es para ver los resultados de nuestros alumnos después de hacer sus cuestionarios. Si pinchamos en informes, en primer lugar nos aparecerán todas las actividades que se estén llevando a cabo o que ya se hayan celebrado, tanto las que sean en directo como las que sean en asíncrono. Si pinchamos en una de ellas, que ya está completada, porque las otras ponen en ejecución, en esta pantalla vamos a ver 4 pestañas, podremos ver participante por participante todos sus resultados. Si pinchamos en uno de ellos también podremos ver en detalle cómo ha contestado a cada pregunta, incluido cuánto tiempo ha tardado en contestar. Estos datos se pueden imprimir. Si vamos a las preguntas veremos cuáles han sido los resultados en cada pregunta. También podremos verlo en formato resumen. En relación a los temas, esto funcionaría si en el momento de crear las preguntas las etiquetamos por temas. Podemos descargar todo el informe. Si le damos a descargar, se nos abrirá un Excel. Podremos ver detalladamente todos los resultados. Si seguimos en el menú de la izquierda, veremos que hay un apartado de clases que nos permitirá conectar la aplicación con Google Classroom en caso de utilizarlo. En el apartado de ajustes podremos ver el email, modificar la contraseña y elegir el idioma. Si abrimos la pestaña de más, veremos que nos aparecen más opciones. Empezando por el final, podremos cerrar la sesión, ver nuestro perfil y modificarlo. Y una opción bastante interesante, que es la de crear colecciones, que viene a ser algo así como contar con carpetas para poder ordenar y clasificar todos los cuestionarios y lecciones que vayamos creando. Le damos a crear colección, pondríamos un nombre y la haríamos o bien pública o privada y directamente la crearíamos.
Para añadir un cuestionario o una lección a alguna de nuestras colecciones, si vamos a nuestra biblioteca y le damos a guardar en una de ellas, directamente nos aparecerán todas las colecciones que tengamos creadas. Solo tendremos que pinchar y darle a terminado y la habremos añadido. En este caso, como solo tengo una colección, pues no me aparecían más. Para terminar con los apartados del menú de la izquierda, nos queda hablar de los memes. Si pinchamos en él, veremos que podemos crear conjuntos de memes. Le daríamos a crear, podemos poner un nombre, podemos elegir el idioma y decidir si los queremos públicos o privados. Podremos crear memes para las respuestas correctas y memes para las respuestas incorrectas. A la hora de crear un meme, lo que tendremos es que subir una imagen. En este caso, como mi imagen ya tiene texto en la parte superior, solo lo voy a introducir en la parte de abajo. Podemos poner un nombre al meme y le damos a guardar. No tendría demasiado sentido porque estoy poniendo que cuando el alumno acierte le va a aparecer este meme. Pero si vamos a la colección que he creado antes, vamos a poder ver cómo tengo memes para las respuestas correctas y memes para las respuestas incorrectas. En algunos de ellos incluso, en vez de utilizar imágenes, he usado GIFs. Si pinchamos en cualquiera de ellos, con el botón derecho del ratón, veremos que podemos guardárnoslos. Esto quiere decir que en este apartado también podremos crear memes y descargárnoslos para usarlos con otras finalidades. Si queremos que nuestros alumnos vean los memes que hemos generado cuando contesten bien o cuando contesten mal, lo que tendremos que hacer es, una vez tengamos el juego totalmente preparado para jugar, elegiremos el modo de jugar y en la parte inferior, entre muchas otras opciones que comentaremos posteriormente, veremos que podemos elegir nuestros memes. Y cuando los alumnos estén jugando, si fallan, les saldrá uno de los memes que yo había puesto para las preguntas incorrectas. Dentro del apartado de crear, vamos a empezar por el cuestionario, la opción más conocida de Quizizz. Pondremos un nombre al cuestionario y elegiremos la materia correspondiente. Le daremos a siguiente. En ese momento podemos empezar a escoger las preguntas. En un mismo cuestionario podemos incluir preguntas de diferentes tipos. Podremos tener preguntas de opción múltiple, en la que solo una respuesta será válida. Nosotros mismos la marcaremos. También podemos decidir cuántos minutos o segundos queremos dar para responder esa pregunta. Nuestra pregunta podrá incluir fórmulas matemáticas, imágenes, audio y vídeo, y las respuestas podrán incluir fórmulas matemáticas e imágenes. Cuando tengamos la pregunta preparada, le daremos a guardar. En la parte derecha veremos cómo se verá la pregunta en dispositivos móviles. Si mientras estamos haciendo la pregunta deseamos cambiar el formato, podremos hacerlo en esta pestaña de aquí arriba. Las preguntas de caja son iguales a las de elección múltiple, solo que en esta ocasión varias respuestas serán válidas. Las preguntas de rellenar hueco presentarán un espacio en el enunciado y le daremos una opción. Si lo vemos necesario, podemos añadir otras alternativas, ya que el alumno deberá escribir tal cual la palabra que nosotros hayamos escrito. Como podéis ver, no es necesario agregar alternativas que distingan entre mayúscula y minúscula. Dentro del propio cuestionario o independientemente del mismo, podemos crear encuestas o incluir alguna pregunta que no será valorada en el cuestionario, pero que deseamos realizar a los alumnos, como ¿te ha gustado esta herramienta? Sí o no. Y por supuesto también podemos hacer preguntas abiertas, pero en ese caso deberemos ser nosotros los que las corrijamos posteriormente. Si nos fuéramos al apartado de diapositivas, estaríamos transformando el cuestionario en una lección, una posibilidad que veremos posteriormente. A las pruebas también podemos añadirles imágenes, no solo a las preguntas, sino al propio cuestionario. Y así es como podemos ver un cuestionario terminado, con el tiempo que tienen para cada pregunta, con las diferentes cuestiones y en este caso incluyendo una imagen.
Una opción muy interesante con los cuestionarios es que también podemos, además de duplicar, imprimir. Y así veremos cómo nos queda. Por supuesto, con diferentes opciones. Llegamos entonces a la posibilidad de crear una lección, una nueva opción que nos va a permitir convertir nuestros cuestionarios en presentaciones interactivas. Pinchamos, pondremos un título, escogeremos la materia correspondiente y le daremos a Siguiente. Y así empezaríamos una lección desde cero. Agregaríamos nuevas diapositivas que, como podéis ver, pueden ser muy diferentes. De título con enumeración o directamente un párrafo. También se pueden añadir vídeos, audios, imágenes, imagen con texto, etc. Además de eso, podemos añadir preguntas interactivas. Dentro de las diapositivas tenemos diferentes opciones, pero muchas de ellas son de pago. Aún así, algunas opciones podemos cambiar, como los títulos o el tamaño de la letra. Igualmente podremos modificar las imágenes que nos aparecen a la derecha o podremos subir nuestras propias imágenes. No tendremos más que escribir en los espacios preparados para ello e iremos completando nuestras diapositivas. Aquí podemos ver una lección terminada con títulos y también con preguntas interactivas introducidas por el medio. Una opción muy interesante a la hora de agregar diapositivas es la posibilidad de importarlas, algo que se puede hacer desde PDF, Google Slides o PowerPoint. Eso sí, se nos indica las diapositivas importadas no se podrán editar. De esta manera, los alumnos podrán seguir las presentaciones interactivas desde sus propios dispositivos contestando las preguntas que nosotros deseemos formularles. Cuando ya tengamos el cuestionario o la lección preparadas, se los propondremos a nuestros alumnos. Y esto podremos hacerlo de forma síncrona o asíncrona. Si entramos, por ejemplo, en el cuestionario, veremos que podemos iniciar una prueba en vivo o asignar tarea. Lo mismo pasa dentro de la lección. Podremos iniciar lección en vivo o asignarla como tarea. Además, en el caso del cuestionario, si iniciamos una prueba en vivo, podremos escoger entre el método clásico o a ritmo del instructor. En el método clásico, los estudiantes progresarán en sus propios dispositivos y en la pantalla principal, en la pantalla del profesor, se verá cómo van avanzando y compitiendo entre sí. Si dentro de un cuestionario le damos a iniciar una prueba en modo clásico, también veremos que podemos escoger hacerlo en equipo, en modo clásico o en formato examen. De cualquier forma, tanto si es una lección como un cuestionario, veremos que nos aparecen unas opciones muy parecidas que podremos escoger. Por supuesto, podremos conectarla con una clase de Google y luego podremos decidir los intentos del participante. Pero si deseamos poner esos límites, tendrán que registrarse. También podemos hacer que la aplicación nos ponga nombres aleatorios, que nos muestre las respuestas o no durante la actividad, después de la actividad. Empezando por el final, recordemos que podemos personalizarlo con nuestros propios memes. También podemos hacer que cada vez que los alumnos intenten resolver el cuestionario, tanto las preguntas como las respuestas se revuelvan y aparezcan desordenadas. Si queremos, los alumnos pueden volver a contestar alguna pregunta que hayan fallado. También podemos decidir si queremos que vean una cuenta atrás o no. Y si queremos darle un punto todavía más lúdico, podemos usar los potenciadores. Y es que los participantes irán consiguiendo puntos y habilidades divertidas que podrán utilizar para contestar diferentes preguntas de su cuestionario, como contar con más tiempo o que alguna pregunta les valga el doble. En el caso de iniciar una prueba en vivo, los alumnos podrán ir a la página joinmyquiz.com e introducir el código que les aparece en la pantalla. O también podremos compartirlo mediante un enlace u otras posibilidades. En el caso de que lo que queramos sea asignar una tarea para que la puedan hacer por su cuenta, podremos decidir cuántos días quedará disponible para ellos, siempre dentro del límite que nos da la propia aplicación si no contamos con la modalidad de pago. Esa modalidad también nos permitiría que el cuestionario quedara disponible para los alumnos sin límite de tiempo.
Por supuesto, como en el caso de jugar en síncrono, podemos asociarlo a una clase de Google Classroom y ver todas las opciones que contempla. Tanto si creamos un cuestionario como en el caso de una lección, vamos a encontrarnos esto, Teleport. Si pinchamos encima, vamos a ver la posibilidad de incluir en nuestros cuestionarios o en nuestras lecciones preguntas que estén incluidas en otros. Podríamos hacer una búsqueda en la parte superior. Pueden ser públicas o de nuestras propias creaciones. En el caso de las lecciones lo podíamos ver al agregar diapositiva y aquí tenemos las preguntas de teletransporte, que es lo mismo que veíamos hace un momento en el cuestionario. Espero que este videotutorial sobre Quizizz te pueda resultar de utilidad. Muchas gracias.